por participar de este nuevo encuentro de SBS Sessions. Ya venimos con varios encuentros desde mayo, estuvimos compartiendo juntos todo lo que fue la reestructuración de la deuda, bueno, las distintas medidas económicas, lo que está pasando con el mercado cambiario, pero la verdad que Argentina sorprende permanentemente, no siempre para bien, en general hemos tenido sorpresas no del todo agradables, y bueno, creo que es un momento interesante para entender dónde estamos parados, y bueno, hacia dónde vamos, y también qué oportunidades hay, porque a pesar de todo en estos contextos también hay oportunidades de negocios, de inversiones, de arbitrajes, y eso me parece que también es algo para tener en cuenta. Ahí mandé por el chat que nos pueden hacer preguntas, usen el chat o las preguntas y respuestas directamente para preguntarnos, así voy trasladando las preguntas tanto para Adrián como para Cristian. Y bueno, si les parece bien, ya un poco lo charlamos previamente con Adrián y con Cristian, vamos primero a charlar sobre dónde estamos en materia de deuda, qué está pasando con el dólar, y a partir de tener un poco más claro qué es lo que está ocurriendo, dónde está el mercado en estos momentos, hablar ya más a fondo de la cuestión de inversiones. Así que un poquito vamos a empezar esta charla con Adrián, y después se va a incorporar Cristian. De todas maneras, Cristian, si tenés ganas de meterte o de aportar en en estos primeros minutos, también lo puedes hacer, ¿ok? Bueno, espectacular, bárbaro. Adrián, gracias por sumarte, un placer. Bueno, y contame un poquito, empezamos hablando del mercado de deuda. ¿Qué pasó con la deuda argentina a partir de la reestructuración? Los nuevos bonos empezaron a cotizar los primeros días de septiembre, pero la verdad es que tuvieron una performance, un comportamiento flojísimo, ¿no? Desde ese momento, por ahí ayer hoy fueron días un poquito más tranquilos. No sé si será un piso para la deuda argentina, pero la verdad que bueno, estamos con rendimientos del orden del 15%. Contame vos cómo viste y por qué está pasando esto. Ok, bueno, ante todo, gracias Pablo por recibirnos. A ver, hasta ahora tuvimos una decepción muy grande, ¿no? Se desaprovechó una gran oportunidad. Bueno, los que se fueron sumando a distintos webinars en el transcurso del año sabrán que nosotros en todo momento dijimos que Argentina podía pagar más, que podía mejorar su oferta y que había un gran espacio para llegar a un acuerdo que aliviara los pagos de deuda que Argentina tenía que hacer en los próximos 4 años. Eso finalmente se logró, bastante en línea con lo que nosotros imaginábamos, y se esperaba que a partir de esa reestructuración exitosa pudiéramos tener el inicio de un giro de las expectativas, y por eso es que se descontaba un exit yield en la zona de 10-12%, que fue la discusión del año, si quieren. Pero la verdad que eso no pasó, ¿sí? La reestructuración fue exitosa, pero lo que vino después no, ¿sí? Después de la reestructuración de la deuda, las autoridades enviaron 2 señales que a mi juicio son muy negativas para la percepción de sostenibilidad de la deuda. Por un lado tuvimos un endurecimiento de los controles cambiarios, ¿sí? Que eso, a ver, deja varias conclusiones. Primero, que se está postergando la resolución de los desequilibrios de fondo que tiene la economía. Además, te anticipa un mayor estrés sobre las reservas, por ende dañando la capacidad de pago de Argentina a futuro. Y por último, destacar que las últimas medidas, que supongo que más tarde discutiremos en mayor detalle, no cambian sustancialmente esta visión. Pueden tener algunos cambios de forma, pero en el fondo buscan postergar esa solución de los desequilibrios, y por ende, por un lado tenemos, como les digo, todo este endurecimiento de los controles cambiarios que te afecta la capacidad de pago por el lado de lo que era inicialmente tu estrategia de acumulación de reservas. Y la otra señal muy negativa que tuviste fue el presupuesto 2021, ¿sí? El gobierno fue muy enfático con respecto al presupuesto, lo presentó en incontables oportunidades y puso mucho foco en lo que representaba el presupuesto hacia adelante. Nosotros habíamos hablado muchísimo sobre
la falta de una hoja de ruta para este gobierno, y el presupuesto vino a funcionar como una suerte de hoja de ruta que removió la incertidumbre alrededor del plan del gobierno, pero terminó confirmando un plan que no convenció tanto al mercado, ¿sí? O sea, nos sacamos esa incertidumbre, pero en algún sentido nos la sacamos para mal, ¿sí? El presupuesto del año que viene tuvo 3 grandes implicancias, ¿sí? En general, digamos, la visión del presupuesto, como para que quede un poco más claro, no plantea un esfuerzo fiscal grande para el año que viene, ni siquiera plantea un esfuerzo fiscal relevante a mi juicio, ¿sí? La meta fiscal del año que viene simplemente consiste en mantener constante el déficit de este año. Este año el gobierno estima que tendríamos un déficit de primario, ¿no? De 8,5 puntos del PBI, pero que al descontarle todos los gastos de emergencia por el coronavirus, ese déficit primario sería de 4,7. Y la meta fiscal del año que viene es bajar ese déficit primario de 4,7 a 4,5, ¿sí? Con lo cual no hay gran diferencia. Y esto, como les digo, tiene 3 grandes implicancias para el escenario de Argentina a mediano plazo. Primero, que estamos manteniendo un déficit muy alto, ¿sí? Eso te va a generar presión hacia adelante, ya la viene generando, lo va a seguir haciendo hacia adelante. Segundo, que marca un punto de partida muy alto para la consolidación fiscal que se había imaginado inicialmente el gobierno, ¿sí? Inicialmente se había planteado llegar al equilibrio primario en 2023, pero imagínense que partiendo de 4,5 puntos de déficit primario el año que viene es muy difícil de recortar ese déficit en solo 2 años y en la recta final hacia una elección presidencial, con lo cual esa consolidación fiscal se vuelve poco probable. Y por último, digamos, en un contexto de falta de fuentes de financiamiento genuinas, como tanto a nivel del mercado doméstico, que es, digamos, insuficiente para estos niveles de déficit, como en el mercado externo, esto te implica que vas a mantener una emisión monetaria muy alta a lo largo de ese camino de eventual consolidación fiscal, y eso tampoco contribuye a, digamos, calmar las expectativas de devaluación e inflación. Entonces, Adrián, ahí tuvimos, sí, te- te, te- te te- redondea, ¿no? Entonces tuvimos 2 grandes señales que te llevaron a descontar o a percibir una peor capacidad de pago, y eso se reflejó en las valuaciones de los bonos, que pasaron a descontar una probabilidad de default muy alta, incluso cuando Argentina no tiene que hacer pagos de deuda en los próximos 3-4 años, ¿no? Perfecto, ahí tocaste varios temas, ¿no? Así que te voy a ir un poco ametrallando, haciéndote casi un Dale, ping-pong. sí, seguro. Tema Fondo Monetario. Todavía como que es muy prematuro, ¿viste? Recién llegaron los técnicos, hubo algunas reuniones en economía, ahora con la UIA, o tendrá con la CGT, todo muy protocolar en esta etapa. Es como se denomina reconocimiento de campo, no se está discutiendo, todavía creo, no se está discutiendo cómo va a ser el nuevo programa, es todo muy incipiente, pero viste como que mostraron una cara amable. No insistieron por el lado del gasto, no se metieron por ahora con el tema déficit. Yo no sé si esto se va a mantener de esta manera, porque por ahí el fondo dice, y no me quiero meter, porque es igual, no le voy a dar más plata a Argentina, y bueno, que el gobierno haga su plan y yo acompaño y más adelante veo cómo me pagan. Como no hay, digamos, en juego nuevos desembolsos, me da la sensación que el fondo no se quiere meter demasiado, ¿no? En el plan que está estableciendo el gobierno, como alguien sugirió esta semana, no quiere que lo responsabilicen a ellos de otro fracaso. Entonces, bueno, si el gobierno quiere hacer ese plan, acompañamos y vemos qué pasa. Después hay que ver cómo se plasma el nuevo acuerdo, porque en un momento va a haber un nuevo acuerdo donde el fondo dé más plazo a la Argentina para que el gobierno le devuelva, o sea, estos 44.000 millones famosos que evidentemente no hay ninguna posibilidad de que se devuelvan en 2022-2023. No, seguro que no se van a devolver, y eso es lo primero que hay que tratar de renegociar. Eh, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta misión medio informal que estamos viendo ahora es como una suerte de misión de reconocimiento, ¿sí? O sea, el fondo está viniendo acá a tantear un poco la situación política, social, se va a reunir con dirigentes empresarios y del mundo laboral, digamos, como para tratar de ver un poco cuál es el margen de maniobra que tiene
que tiene la política económica, digamos, tanto hoy como hacia adelante. Yo creo que eso es el primer objetivo, tratar de ver cuánto espacio o cuántos grados de libertad hay. Pero la misión que realmente va a valer es la de noviembre, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Las declaraciones de Cristalina con respecto a que no van a pedir una mayor contracción del gasto, mencionó ella, pese a que hoy no estamos viendo una contracción, creo que tiene más que ver con un mundo en el cual el fondo está siendo bastante benevolente con el tema de postergar los repagos de la deuda de los países emergentes que están en problemas, y también con no pedir una contracción del gasto muy importante cuando uno de los principales golpes que generó la crisis es a la demanda, ¿no? Ahora, en este contexto, Argentina tiene algunas características diferentes, ¿no? Porque primero, como vos decís, no va a haber nuevos desembolsos, ¿sí? Uno lo que puede imaginar es que los desembolsos ficticios del próximo programa simplemente irían coincidiendo con los pagos de este programa original, pero en la Rollover. práctica no. Claro, sí, correcto. No se desembolsarían nuevos fondos, pero creo que el fondo igual va a tener que pedir algunas cosas. Imagino poca, eh, poca presión para hacer reformas estructurales, por esto que te comento sobre cómo está el contexto, más allá de que podamos ver algún cambio de la fórmula de ajuste de las jubilaciones, no imagino grandes reformas del fondo, sino que creo que se va a enfocar en tratar de resolver los 3-4 principales problemas que te generan hoy presión. Sí, aclarar algo, me parece que una de las primeras cosas que te va a pedir el fondo es que dejes de intervenir en el tipo de cambio implícito usando bonos. ¿Sí? Yo creo que eso es algo que el fondo va a tener que pedir, básicamente porque el fondo está en contra de sostener tipos de cambio que puedan ser vistos como sobrevaluados, como sería en este caso con una brecha cercana o superior al 100%. Y por otra parte tampoco va a querer que vos hagas operaciones que aumenten la deuda neta, ¿no? En este caso también se trataría de algo así, con lo cual eso creo que sería uno de los principales pedidos, o de los primeros por lo menos. Después sí creo que se puede llegar a convalidar esta meta fiscal que quedó en el presupuesto del año que viene, pero hacia adelante se va a pedir una consolidación fiscal. Ya hay rumores alrededor de esto. Yo creo que eso va a tener que ser un elemento presente en el programa. Y después, bueno, las famosas metas de reservas que también tendrán que aparecer en algún momento. Pero bueno, esto requiere hacer algunas correcciones de desequilibrios, que ahí es donde va a estar la gran negociación. Pero coincido con vos en la visión general de que tal vez tengamos un fondo que no presione tanto por grandes reformas como tal vez fue en los últimos años, cuando era momento de dar los desembolsos y no de tratar de recobrarlos, ¿no? Ahora le quiero preguntar a Cristian qué opina del mercado de bonos, ¿no? Con esta caída, digamos, un bono el nuevo 2030 prácticamente bajo de $40, arrancó arriba de 50, ahora está ahí entre 39, por ahí 40,50. ¿Qué estás viendo en relación a deuda estrictamente en dólares? Podemos hablar, ¿no? de deuda en pesos, posibles arbitrajes. ¿Pensás que hay una oportunidad ahí en deuda en dólares? Es decir, aprovecho que Argentina rinde 15% porque en algún momento esto se va a estabilizar. Mira, yo creo que Argentina en general, para la deuda en dólar y para cualquier otro activo de riesgo, eh, históricamente no es una historia de buy and hold, es una historia de surfear la ola, específicamente surfear la tasa de descuento, ¿no? Como decía Adri, tuvo una oportunidad para enviar señales de estabilización luego del acuerdo, y todas esas señales transformaron lo que sería una típica toma de ganancia en un sell-off, ¿no? Y llegamos a niveles de paridad y de tasa de descuento que parece que están, si se quiere, en los escenarios más pesimistas que podíamos tener cualquiera de nosotros, y están en un nivel puntualmente de la deuda en dólares donde la simetría de los retornos a la baja y al alza, en condiciones normales, ¿no? De este marco institucional, o sea, que me parece que es bastante asimétrico en este nivel
Después te podés meter, como vos decías, en términos de arbitrajes puntuales, de posicionamientos en algún bono o en otro, pero en lineamientos generales la deuda en dólares está en un nivel donde es importante, como en otros activos de riesgo, preguntarte qué es lo que están descontando y cuál es el downside. Obviamente siempre un activo de riesgo por definición puede seguir cayendo, pero daría la sensación por el clima de humor o el clima que hay hoy, que es importante empezar a prestar atención o identificar qué cosas podrían ser leídas por el mercado como una buena noticia que permita revertir un poco las expectativas. Yo voy a referirme a un caso o un ejemplo muy puntual. El primero de estos webinars que estuvo Leandro Trigo, me acuerdo que él te decía, estamos recomendando equity, porque tenían unas valuaciones que históricamente eran atractivas y porque el pesimismo se debía a una falta de acuerdo con los bonistas. Y nosotros como creíamos que había espacio para mejorar y que eso podía funcionar como trigger. Bueno, efectivamente se concretó. Hoy, casi 5 meses después de ese primer webinar, de vuelta estamos en niveles de evaluación similares a los de ese momento. Lo que sucede es, bueno, ¿cuál es el trigger? ¿Cuál puede ser el trigger? Y es ahí donde me parece que hay que empezar a prestar un poquito de atención a todas esas discusiones que fue enumerando recién Adri, que pueden funcionar como gatillantes de una vuelta en U, que no significa una vuelta en U sostenida, significa una vuelta en U para entrar y salir, y en ese juego me parece que los riesgos están sesgados más al alza que a la baja, con la deuda en dólares y con otros activos. Sí, o sea, vos lo que querés decir es, si te la querés jugar, hay más espacio para que suba que para que bajen los Sí, tal cual, activos financieros. exactamente. Mm. A ver, después, de vuelta, juega el estómago de cada inversor en el sentido de que si un inversor está una semana y ve su cuenta comitente abajo, y sabe que se va a poner mal y probablemente no sea un trade al que tenga que entrar, pero da la sensación por el clima de pesimismo donde uno se tiene que preguntar básicamente qué es lo que está descontando el mercado y si uno está o no de acuerdo con ese sendero. Pero el acuerdo despejó las necesidades de financiamiento de repago de Argentina. Claro, yo creo, Cristian, que una pregunta que nos hacemos todos, y evidentemente no hay una respuesta muy clara, es qué es lo que puede llegar a gatillar esa mejora, ¿no? De clima, de que haya un poco menos de desconfianza, no digo de gran confianza, pero menos desconfianza. No sé si es un cambio de gabinete, no sé si son señales políticas que no llegan claramente, no sé si son señales más relacionadas al tema gasto, déficit y ese tipo de cosas, ¿no? Es como, por ahí es una mezcla, pero al final del día creo que es más político que económico, porque, digamos, finalmente todos los países están atravesando una recesión, todos los países tuvieron aumento del gasto, en todos lados hay más déficit fiscal, no es que Argentina está pasando algo muy raro en ese sentido. Por supuesto que acá tener déficit implica emitir, y en Argentina la emisión monetaria es muy diferente a lo que puede ser emisión monetaria en Europa o en Estados Unidos o en países de América Latina, pero todos los países emitieron moneda, ¿no? En estos meses. No somos tan distintos al resto, pero yo creo que la política hoy está afectando mucho. Es mi Sí, sensación. sí, sin lugar a dudas, estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, creo que esa es una frase que aplica a casi todos los mercados emergentes, donde hay que prestar mucha atención a la política de igual medida que en la economía, y en Argentina no escapa de esos ejemplos en general y en este momento en particular. Por eso tal vez uno, y de vuelta, esto no necesariamente quiero mostrar una faceta optimista o pesimista, sino estoy tratando de jugar de abogado del diablo, ¿no? Es pensar, hoy en una negociación entre el FMI en Argentina, ¿quiénes son los que, de quién está, de qué lado está la presión, ¿no? O sea, me da la sensación que por la dinámica de cortísimo plazo, la presión hoy está de Argentina. O sea, el que necesita algún tipo de señal que estabilice las expectativas es del lado de Nación antes que del lado del FMI. Entonces, en ese sentido, me parece que deberíamos o tratar de prestar atención a señales de cambio político puertas adentro del gabinete. Creo que muy en el margen,
parte de eso está en este rebote de estos últimos días, que es apenas incipiente sin lugar a dudas, y de vuelta, por lo que dije hace unos minutos, desde el tercer, cuarto subsuelo, ¿no? O sea, todavía falta muchísimo para volver a los niveles del día anterior del acuerdo. O sea, el equity cayó 30% en dólares, los bonos, esto que estamos hablando de sobre tasa, son 20% en dólares en una deuda recién reestructurada, ni hablar lo que pasó en el espectro corporativo hard dollar, donde parte de esas medidas agregaron un componente de riesgo de crédito que no estaba hace un mes y medio y que de hecho una de las grandes externalidades positivas del acuerdo de la deuda soberana iba a ser la deuda corporativa y sin embargo de un plumazo con un par de regulaciones se dio vuelta todo ese clima. Entonces, me parece que en ese sentido, pensando en lo que vos decías recién, ¿qué puede ser el gatillante? Bueno, me parece que hay que empezar a tratar de leer, si se quiere, estas pequeñas señales por parte de la política en sí misma, que a veces es difícil en el medio de tanto ruido, de tanto tiro a afloje, sin lugar a dudas, pero me parece que algo en el fondo puede llegar a ver si uno decide poner la lupa optimista, porque me parece que para pesimistas estamos todos, ahora lo que hay que tratar de identificar es ese cambio de tendencia en el punto. Sí, Y en ese... por ahí, Cristian, no ser el primero, ¿no? En todo caso, empezar a ver cuando hay un cambio de tendencia un poquito más marcado, decir, bueno, no lo agarré en el piso, pero puedo entrar un poco más tranquilo. Yo creo que puede haber Sin ese... lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas, o sea, me parece que ninguno de los que estamos acá compra en los mínimos ni vende en los techos y creo que ninguno de nosotros, o por lo menos yo personalmente, me propongo eso en la vida, pero me parece que hay que empezar a prestar atención a esos detalles y de vuelta, o sea, a mí me parece que cuando te corres un poco el velo de todo el ruido de cortísimo plazo, que es importante, es obvio y es natural que el foco esté en las presiones sobre el dólar, en la presión, en el overhang de pesos, en la dinámica de pesos del año que viene, pero cuando uno empieza a mirar tal vez variables más estructurales, empieza a ver sueldos en mano que son muy bajos, pensiones que son muy bajos, y esos son componentes que en los pedidos de ajuste del FMI típicos e históricos siempre están presentes y que son los más difíciles de llevar No, es que el ajuste ya lo estamos haciendo, ¿no? Exactamente, El ajuste, o sea, es un claro ajuste. tal cual. O O sea, sea, la inflación te está licuando las jubilaciones, te está licuando los salarios. O sea, hoy los salarios van a perder con el dólar ni hablar, ¿no? Ni es hablemos. que ese es el punto, o sea, uno se puede pensar bueno, el sueldo en mano de cada uno, medida en dólares, está en el piso. El problema es el sueldo que sale del empleador. Bueno, en el medio están todas las regulaciones. Tal vez no es tan difícil, o sí, es muy difícil, pero digo, si se quiere, la presión o el impedimento político de ajustar sueldos en mano, pensiones en mano, medidas en dólares, gran parte de ese ajuste, la dinámica macro del último año, de los últimos 2, 3 años, en realidad, ya se hizo de manera implícita. Ahora, ¿eso quiere decir que es posible o que tenemos que estar optimistas? No, pero sí quiere decir que tenés ahí un par de variables de las que tal vez no se pone demasiado el foco, pero que están ahí y que capaz de repente en un par de meses es una sorpresa y che, banca, solucionamos tal o cual problema en el medio, importantes y muy grandes los desafíos, pero me parece que hay que también pensar un poco más a largo plazo, pensando de vuelta, metiendo ahí en deuda en dólares, donde ya no hay vencimientos de corto plazo para el país, donde podés tener volatilidad, pero tal vez parece exagerado la probabilidad de default implícita ahí, en algunos papeles de acciones, de vuelta. Estoy tratando de poner la lupa o el punto en algunos detalles que deberíamos estar todos prestando atención para ver si hay una señal de giro. Puede ser que no existan ahí, pero sí me parece que como inversores tenemos que estar prestando atención a ese Cristian, tipo en un de ratito factores. volvemos, ¿eh? En un ratito seguimos hablando un poco de Vale. oportunidades o no, arbitrajes, lo que pueda llegar a ver en el mercado. Lorena agrega, vuelvo a involucrar a Adrián, el mercado descuenta la falta de confianza por los cambios constantes y la falta de un plan integral claro hacia futuro. Pregunta ella, yo creo que hay mucho de eso, ¿no? No se termina de ver el plan, o si hay un plan no se entiende cuál es, y creo que está mezclado con la falta de definiciones políticas de hacia dónde quiere ir Argentina. Eso me parece que es muy, muy fuerte en este momento.
Sí, a ver, el gobierno en varias oportunidades mencionó una serie de objetivos de largo plazo que quería alcanzar, ¿sí? Entre ellos el superávit o equilibrio fiscal y acumulación de reservas, tipo de cambio competitivo, bueno, hemos escuchado un montón de veces, y a la vez eso lo plantea de cara al mediano plazo y en el corto plazo presenta medidas que no terminan de ser consistentes con ese objetivo o no plantean un camino claro de cómo se va a lograr eso, ¿no? Obviamente que se trata de objetivos que creo que hay amplio consenso que todos compartimos, pero como bien dicen, no está claro cuál es el camino que quiere recorrer el gobierno para llegar a ese objetivo. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, yo ahí remarqué dos pilares de la sostenibilidad en el modelo del gobierno, que uno es la acumulación de reservas y otra es el equilibrio primario, o si quieren, la reducción del déficit primario. Hoy las señales que tuvimos en esos dos frentes fueron negativas, y creo que esos son los dos frentes donde tienen que empezar a haber señales buenas para que el mercado vuelva a creer, ¿no? Pero también me parece que poner el foco en la probabilidad de default es una forma muy clara de ver el grado de pesimismo que hay, ¿no? O sea, hoy uno mira qué sé yo, el spread de los CDS a 10 años ya descuenta una probabilidad de default del 90% más o menos para un recovery de 40%, ¿no? O sea, básicamente el mercado hoy está descontando que Argentina casi con certeza va a fallar. Es decir, Y un yo poco digo, el análisis, Adrián, es el próximo gobierno, el que asume en el 2023, no va a pagar la deuda. Porque, hoy se está descontando algo así. Y yo ahí miro eso y digo, bueno, hoy tenemos un montón de problemas. Está clarísimo que tenemos muchos problemas que resolver. Pero tantos como para estar seguros que Argentina ya falló, que no hay forma de darlo vuelta. Hay cosas que como mencionaba Cristian, eh, están por las buenas o por las malas resolviéndose en el fondo, y hacia adelante, si se logran mantener, van a ser un buen impulso. Qué sé yo, la cuenta corriente hace rato que, digamos, descontando los intereses, está en terreno recontra positivo, la balanza comercial también. Esos son problemas de años que arrastraba Argentina, que ya están resueltos, y que si se logra, digamos, resolver algunos desequilibrios nominales, van a ayudar hacia adelante y van a ser un impulso. Y déjame agregarte otra cosa, ¿no? Que también acá es muy importante cómo nos vende afuera, ¿no? Hoy yo hablaba con un estratega de renta fija emergente de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, y él lo que me decía es que nunca en toda su carrera vio eh, un consenso tan amplio y tan negativo sobre un país, o sobre que le iba a ir mal a un país, ¿no? Hablándome obviamente del caso de Argentina. sí, porque ya están quemados, me parece, Adrián. O sea, Sí, ya se no, quemaron seguro, tantas veces pero que ya no digamos, quieren saber de él nada. lo que me decía es, no hay un inversor que me pueda decir, eh, no digo que a Argentina le va a ir bien y que el tipo esté súper optimista, pero no hay nadie que te diga, yo tengo dudas si va a fallar o no va a fallar. Y eso, si bien hoy refleja un problema de falta de confianza, digamos, en el camino que se ha elegido, también es una gran oportunidad para, con muy poco, empezar a dar vuelta a las expectativas, ¿no? O sea, digamos, cuando el consenso espera poco de uno, tampoco se necesita Sí, tanto para igual viste sorprender. cómo es esto. Los consensos, como vos decís, son consensos hasta que hay alguien que dice, no, yo la veo distinta y se van todos atrás de ese nuevo consenso. Y Sí, eso es aparte, correcto. también es cierto que muchas veces los consensos terminan estando equivocados, ¿no? Sí, bueno, lo hemos No es visto que porque hay tantas veces con consenso ya está Argentina, sí. seguro que la cosa termina mal. No es Bueno, que... exactamente, eso es lo que estoy tratando de plantear. O sea, hoy se está descontando algo muy negativo, con muy alta probabilidad, y por eso los retornos tan asimétricos que mencionaba Cristian recién. Entonces, ahí lo que uno tiene que decir es, bueno, ¿qué es lo que se está descontando? Y estamos tan seguros de que Argentina no va a lograr dar vuelta a esto, o que no va a lograr mostrar un sendero de reformas. Sí, Y a mí me parece que las últimas señales ahí son positivas, si bien todavía tenues, son positivas,
y creo que el gobierno está empezando a demostrar en las últimas 2 semanas, 2 semanas más o menos, que reacciona a lo que la opinión pública le está diciendo. Yo creo que ahí está habiendo un mensaje claro de la sociedad y el gobierno Sí, está a empezando mí a Adrián, responder. a mí me parece que se ven dos cosas, ¿no? Que son un poco contrapuestas, perdón que meta un poquito de opinión, pero sirve No, para el muy bien, debate. dale. Por un lado se ve, por ejemplo, Cecilia Todesca, que es, digamos, vicejefa de gabinete y aparte una de las que más opina en el área económica, el otro día dijo, bueno, el IFE 4 por ahora no. ¿Por qué? Y no, porque cuesta mucha plata, ¿no? Pasó como medio desapercibido. Pero vos fijate que desde el Sí, gobierno no, pero yo lo ¿viste? tengo presente eso. Hay un programa social fuerte, como el IFE, y dijeron, no lo vamos a seguir. Nos cuesta mucha plata y no sabemos bien para qué lo estamos haciendo. O si realmente estamos ayudando a los que tienen. O sea, ahí hay bastante de racionalidad. Es decir, no podemos seguir imprimiendo billetes y tirando plata, no sabemos para qué. O sea, por ese lado, decir, bueno, acá hay digamos, un concepto interesante. Pero claro, después te encontrás con la discusión sobre Venezuela y lo ves al presidente que no sabe muy bien dónde está parado, uno va para un lado, otros van para otro, ¿no? Se notó mucho esta semana esa tensión que hay dentro del gobierno con dos facciones muy contrapuestas y un presidente que no termina de estar afirmado en este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que ahí es donde aparecen las grandes dudas, ¿no? ¿Quién manda? ¿Qué capacidad de decisión tiene realmente Alberto Fernández? ¿Cuánto mandan desde el kirchnerismo duro? Si Alberto está o no en condiciones, por ejemplo, de frenar el tema del impuesto a la riqueza, que es sumamente dañino para la economía, ¿no? Yo creo que él se da cuenta de eso, pero no parece tener margen él como para decir, muchacho, no es el momento para estar hablando de estas cosas, ¿no? Hay un montón de temas que se fueron tirando sobre la mesa en las últimas semanas que uno tiene la sensación que por ahí, bueno, no era mejor otro momento para hablar de esto en medio de la pandemia, de la crisis, de la pobreza, de la caída del empleo. Entonces ahí es donde aparecen estas cosas. Hay señales racionales, por un lado, y del otro lado señales políticas malísimas. Sí, a ver, yo lo primero que diría ahí es que eh, este gobierno y este presidente sobre todo están formados por una coalición muy compleja, ¿sí? Que tiene, digamos, muchas visiones diferentes adentro, ¿sí? Muchas veces en temas muy importantes, ¿sí? No solo económicos, sino a veces, digamos, sociales y políticos que son muy claros. Y ahí hay un problema de tal vez coordinación entre cómo lograr un punto medio o un equilibrio entre esas distintas convicciones internas que tiene esa coalición. Obviamente que hacer todo eso en medio de una crisis tan grande como lo que está viviendo Argentina es mucho más desafiante de lo que tal vez el gobierno hubiera imaginado cuando fue elegido el año pasado. Pero eso, digamos, sin dudas estuvo siendo un obstáculo para que las decisiones se puedan tomar de forma, digamos, rápida y consensuada. Eh, y creo que es un problema que el gobierno tiene que tratar de resolver hacia adelante, cómo equilibrar entre esas distintas demandas internas que hay, tanto respecto de lo que hay que hacer hoy como del camino a recorrer hacia adelante. Pero te repito, me parece que en las últimas semanas, y esto tal vez se vio claramente con el tema del IFE que vos mencionaste, y yo también pensaba remarcarlo, y también con el tema de las medidas vinculadas al mercado cambiario, que, digamos, se probó el camino de tal vez las restricciones y el impulso a ciertos programas sociales, y eso generó una serie de desequilibrios que complicaron mucho la macro en otros aspectos, y en las últimas semanas se empezó a cambiar un poco de libreto de tratar de reemplazar el manual de las restricciones por el manual de los incentivos, y también con esto del IFE creo que se reconoció que bueno, esto podía tener, digamos, un montón de beneficiarios a nivel social, pero el gobierno tal vez reconoció que no sé si estaba instrumentado de la mejor manera para llegar al universo que quería,
y que sin duda tenía un impacto macroeconómico muy significativo, siendo que se financiaba todo con Adrián, inflación, ¿no? te quiero preguntar, pues si no parece que somos marcianos, ¿no? O sea, estamos hablando de todo lo que está pasando, pero si no tocamos el tema del dólar, es como que estamos mirando otra película. Entonces, yo digo, ¿no? Digamos, seguramente a ustedes les pasa todo el tiempo, a mí me pasa bastante, que te dicen, che, ¿el dólar va a explotar? ¿Cómo lo ves? Y si vos pensás cómo estábamos en enero, febrero, si a vos te decían que el dólar iba a estar, en ese momento estaba 80, iba a estar a 160, era que te explotaba todo realmente, ¿no? O sea, y es lo que estamos viendo ahora. Digamos que el dólar se fue a 160, se duplicó en meses. O sea, de lo que va del año ya se duplicó el tipo de cambio. O sea, una cosa realmente, uno pierde dimensión, pierde dimensión. ¿Cómo lo ves esto? Por un lado decís, el dólar está carísimo, si mirás los precios, hay que ver qué pasa con los precios, pero hoy está caro, y el tipo de cambio real de Argentina está caro, pero por otra parte tenés una montaña de pesos, ¿viste? Vos hablás con las mesas, con las cuevas también, y te dice a la gente le queman los pesos. Y probablemente una parte de los pesos que iban a dólar ahorro terminaron yendo a Blue, comprando algo de dólar, aunque esté carísimo. ¿Qué comentario tenés sobre eso con una brecha ya del 100%? Sí, a ver, no lo veo con sorpresa. Digamos, tampoco te voy a decir que pronosticábamos este tipo de valores ni nada, pero a ver, está bien, el tipo de cambio se duplicó, el tipo de cambio implícito, ¿no? Que todos miramos como referencia, se duplicó en el último año, pero también se duplicó la cantidad de pesos que hay en la economía, ¿no? Digamos, te yo te pregunto, si vos te sorprenderías de que el tipo de cambio se duplique cuando yo te digo que el Banco Central emitió 150% de la base monetaria para financiar al Tesoro en los últimos 12 meses, por ejemplo. Y bueno, ahí tenés una explicación, ¿no? En un contexto en que no hubo un claro aumento de la demanda de pesos, haber emitido tanto, tarde o temprano se iba a reflejar tanto en el tipo de cambio implícito como en las tasas de interés de corto plazo, ¿no? Que también estuvieron recontra deprimidas desde el inicio de esta crisis. Con lo cual, digamos, hoy estamos en niveles nominales que no sorprenden a la luz de la cantidad de pesos que tiene la economía, que también reflejan cierta expectativa de que esta expansión monetaria siga hacia adelante, por lo que les contaba antes de cómo sigue el año fiscal y el presupuesto del año que viene. Eh, pero también para tratar de ver cómo sigue la película cambiaria, yo creo que hay que tratar de mirar un poco las últimas medidas que tomó el gobierno, ¿no? A ver, digamos, no solo es el nivel del tipo de cambio implícito, sino la cantidad de distintas regulaciones o controles que fue tomando el gobierno a lo largo del año que afectan esa brecha cambiaria. Y ahí es donde me parece que si se profundiza este cambio de enfoque que vimos en la última semana, desde el jueves pasado, y se corrigen un poco las distorsiones que hay de fondo, se puede empezar a aliviar un poco la presión en este frente, ¿no? O sea, acá hay que distinguir mucho el enfoque que tomó el gobierno a mitad de septiembre del que tomaron la semana pasada, para entender también las reacciones del mercado, ¿no? Más allá de que el dólar, digamos, siempre terminó yendo para arriba, varió un poco la velocidad, pero la dirección lamentablemente fue para arriba. A ver, en septiembre el gobierno lo que hizo, o el Banco Central, fue mirar el balance cambiario y decir, bueno, a ver dónde están las presiones de demanda. Bueno, hay 3 presiones de demanda: el dólar ahorro, los vencimientos de deuda de empresas y las importaciones. Bueno, vamos a tratar de poner nuevas reglas que restrinjan esa demanda, ¿sí? Tanto de dólar ahorro como de vencimientos de deuda de empresas, para no tener que controlar más o restringir más las importaciones. Ese enfoque te terminó generando muchos problemas. El crédito corporativo es uno de ellos, como mencionaba Cristian, pero además no te dio resultados, ¿sí? Porque desde que anunciaron esas medidas hasta el jueves pasado, vendieron 700 millones de dólares, ¿sí? Y ahí es cuando el jueves pasado cambiaron de enfoque, ¿sí? Trataron de apelar a incentivos en vez de a restricciones, ¿sí? Trataron de desalentar la demanda de dólares subiendo tasas cortas y emitiendo este bono dólar link que vimos el otro día. Al mismo tiempo trataron de alentar la oferta bajando retenciones, e inicialmente insinuaron que íbamos a tener una mayor tasa de depreciación, pero bueno, por ahora eso no se vio, más allá del mini saltito del viernes, ¿sí?
Hasta ahora estas medidas te ayudaron a moderar las ventas, pero las reservas igual, las netas, digamos, siguieron cayendo. Pero es importante notar primero este cambio de enfoque. Y segundo, lamentablemente, que todavía no tuvimos medidas que ataquen la cuestión de fondo. Entonces, cuando vos me preguntas cómo vemos el mercado cambiario, y bueno, por ahora el sesgo sigue siendo negativo. ¿Cuánto, Porque Adrián, cuánto tira, no sé si lo tenés, pero cuánto más hay que emitir de acá a fin de año? Porque viste que el Tesoro hizo una colocación fuerte esta semana con este bono ajustado al tipo de cambio oficial. Y eso por ahí reduce la necesidad de financiamiento de emisión monetaria, ¿no? Del Banco Central. ¿Hay algún cálculo de cuánto más se va a emitir hasta fin de año? imagínate más o menos entre 2 puntos y 3 puntos del PBI. Digamos, puede variar mucho según cómo venga la suerte de las Adicional. colocaciones de deuda. Sí, seguro, adicional a lo que ya tuvimos. Es una Tanto locura este año. eso, es un montón de plata. Sí, y el año que viene vamos a tener 3,5 puntos más, digamos, si se cumple el programa financiero que está implícito en el presupuesto del año 2021. O sea, Adrián, de acá a fin de año, más de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Y no, tal vez un poco menos. Tal vez un Ujú. poco menos. Pero bueno, como te digo, hay que ver mucho cómo cómo sigue la suerte del gobierno o la estrategia de financiamiento en pesos. Eso es muy importante. Yo creo que ahí el gobierno tiene que tratar de apoyarse más en el financiamiento de mercado y no tanto en la emisión. Y de ser posible, tratar de hacerlo con instrumentos genuinos en pesos y no tal vez atados al tipo de cambio, ¿Por qué no te gusta para tanto no. el bono este dólar link? No, bueno, a ver, usado en cantidades acotadas te permites diversificar ciertos riesgos, pero la verdad que si se transforma en una regla más que en una excepción, o si querés, si se abusa de este recurso, eh, puede terminar generando un poco de inestabilidad sobre las expectativas, ¿no? O sea, digamos, si el stock de bonos del Tesoro Dollar Link se vuelve relevante en términos macro, digamos, eso te puede generar una expectativa de emisión monetaria vinculada a cierta tasa de Claro. devaluación que hoy no ayudaría o podría ser inconsistente, digamos, con el ancla cambiaria que quiere defender el Banco Central, ¿no? O con este famoso crawling peg que quiere defender el Banco Central. Me parece que ese es un riesgo que hoy tenemos que tratar de ver si podemos evitar y reemplazar con tal vez bonos ser o letras a descuento que vienen funcionando bastante bien. Mm. Cristian, y con este escenario, con esta lectura de la brecha que está al 100%, con distintas alternativas de bonos en pesos que hay hoy en el mercado, incluyendo el nuevo bono del Tesoro del Gobierno eh, ajustado al dólar, ¿qué ves? Digamos, para también pensando en inversores institucionales que se tienen que quedar en pesos, eh, ¿te gusta más un bono en dólares puro, de estos que rinden 15%, o por ahí pasarte a un bono ajustado al tipo de cambio? A ver, entre esas dos opciones, yo prefiero el bono hard dólar directamente, porque, a ver, un componente muy importante del retorno tiene que ver con qué es lo que pase con la brecha, ¿no? O sea, en algún momento la brecha se tiene que cerrar. El problema que nosotros tenemos acá, obviamente, es que no sabemos cuándo se va a cerrar. Y eso no es neutral a la hora de tomar las decisiones, porque si vos mirás el tipo de cambio real basado en el oficial, no es malo en términos históricos. Si vos lo mirás en términos de contado con liquidación, está muy alto en términos históricos, pero bueno, también hay un componente de riesgo país, ¿no? O sea, el riesgo país en pesos se ve a través de la brecha, básicamente. Ahora, si vos encontrases algún tipo de solución a todos esos desequilibrios, especialmente nominales de corto plazo, probablemente la brecha se cerraría en algún punto intermedio entre los dos, ¿no? Ahora, si se va pasando en el tiempo, si se va pasando el tiempo, perdón, y vos dejás pasar los meses, los trimestres sin algún tipo de solución, bueno, probablemente se cierre más del lado del piso que del techo, lo cual sería un problema. Ahora, en ese sentido, a mí me parece que tiene sentido mirar la hard dollar con relación al dollar link, porque hay otro componente que no tenemos y que también
del evento ese de la brecha o la presión sobre el tipo de cambio oficial, que es la liquidez del producto. Es decir, yo trabajo en SBS hace 10 años. Es la tercera vez que estamos promocionando fondos que vendan cobertura o algún tipo de cobertura contra la evolución del tipo de cambio oficial, y siempre terminan más o menos igual. Es decir, el día en que hay un evento, si es que lo hay, nadie quiere el producto de Link, y eso es un problema bastante importante, ¿no? A la hora de, bueno, che, suponete que yo apuesto al Link, suponete que tengo razón y que se cierra por el piso de la brecha. O sea que hay un reconocimiento de un aumento mayor del tipo de cambio oficial. Claro, exactamente, que hay un reconocimiento. ¿Y después qué voy a querer hacer con eso? O sea, sabemos, o sea, si mañana hubiera una devaluación, y probablemente todos quieran un producto en dólares o un producto en pesos, dependiendo las condiciones donde se dé el tipo de cambio. Y bueno, para eso tienes que vender tu producto dólar link. Y cuando vos vendas, no va a valer 0,10, va a valer otra cosa. Entonces, en ese sentido, y ante la incertidumbre, y un poco lo que decíamos al principio, en esa dicotomía entre dólar link y hard dólar, prefiero hard dólar por sobre dólar link. Por otra parte, vos viste que el gobierno está como muy, muy cuidadoso y reacio, diría yo, de hacer algo con el tipo de cambio. Es decir, por ahora, claramente la decisión es, vamos a acompañar la inflación, le pondremos un poquito más de volatilidad, pero ya varias veces manifestaron, no vamos a sobrepasar la inflación, vamos a mantener el tipo de cambio real en estos valores. O sea, le vamos a dar un poquito de volatilidad de sorpresa, pero en un rango muy acotado realmente. Vamos a ver si esto cambia. Si no cambia, el gran peligro que vos tenés es que la brecha siga aumentando. Sin lugar a dudas. Entonces, cuando vos empiezas a meter ese tipo de riesgos o esas variables en la licuadora, más se refuerza un poco el favoritismo hacia la deuda hard dólar soberana en estos niveles, en estos precios, que sobre el dólar link. Después, obviamente, tal vez tenés inversores que no pueden tener hard dólar, entonces tienen que empezar a buscar alternativas y quedándose en pesos. Esa es otra discusión, pero entre esos dos papeles, por todo lo que dije y por el punto que acabas de agregar, hard dólar. Y acá preguntan también por el bonos con SER, que sería otro de los instrumentos para los que se tienen que quedar en pesos, ¿no? Bueno, por teoría de los actos propios, nosotros en SBS a nivel gestora, lo que es pesos en sí mismo, privilegiamos en los fondos donde podemos la curva SER. Un poco lo que planteaba Adrián hace unos minutos en cuanto a si vos duplicás la cantidad de dinero, es esperable que haya algún tipo de presiones en el FX. Bueno, también eso es esperable que en algún momento se traslade a presiones sobre el nivel de precios. Pensemos dos cosas. Hoy tal vez el nivel de presión económica te mantiene o te evita que haya un pass-through, pero sería también razonable pensar que haya un cambio en el componente microeconómico de los agentes que toman decisiones. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjate lo que decía Adrián hace unos minutos en cuanto a, che, ¿cuáles son las 3 ventanillas donde se va? Bueno, falta una que no se está moviendo, que tiene que ver con el comercio internacional. Lo que, si se quiere, puede hacer que el que tiene que fijar precio de bienes transables, esta volatilidad administrada del tipo de cambio genere también volatilidad a la hora de formar precios. Con todo eso, daría la sensación de que tiene sentido no solamente tener algún tipo de cobertura contra el tipo de cambio oficial, sino también contra los precios. Es por eso un poco que tal vez nosotros, entre un dólar link, o incluso en el soberano, y una cartera de pesos con poco en SER, y en todo caso con cobertura de ROFEX, nos inclinamos sobre más en la segunda opción. No es 100 y 0, pero si tuviéramos que ponderar de 70-30. Claro, yo creo que si hay algo que casi nadie tiene dudas, que la inflación va a ir acelerándose. Lo que no se sabe con mucha certeza es cuál es el grado de represión económica que va a haber en los próximos meses, ¿no? Porque vos viste que ahora aceptaron precios máximos, bueno, subieron 3% promedio, la yerba 6%, un producto muy puntual, pero en general, viste, es como muy acotado lo que está permitiendo el gobierno. En tema de servicios públicos está congelado. Bueno, hay mucho congelamiento por todos lados. Entonces el tema es
hasta qué punto se puede bancar este tema de represión de precios, represión del tipo de cambio, hay que ver hasta dónde quieren llegar. O sea, si uno ve ejemplos en la región, caso Venezuela, bueno, ahí llegaron a extremos, digamos, insospechados, ¿no? Y acá no, estamos muy lejos de eso, pero tenemos un modelito un poco con ese esquema de represión que no es tan fácil salir. Entonces yo creo que ahí es donde están las grandes dudas, ¿no? De cómo sigue esto. Bueno, pero por eso, volviendo a lo que hablamos al principio, me parece que yo creo que cada inversor tiene su propio escenario macroeconómico, su propio escenario político. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de identificar señales que vayan en pos del pragmatismo, que me parece que cualquiera de las tres grandes partes, si se quiere, de la alianza gobernante, me parece que cualquiera de esas tres partes mostraron a lo largo de su historia política, en mayor o menor medida, a grados de pragmatismo económico, ¿no? Entonces me parece que como analistas económicos lo que tenemos que tratar de hacer es identificar ese tipo de señales. Con relación al timing que vos planteabas, me parece que algo positivo que hizo esta administración en cuanto a los bonos en pesos fue crear una curva de producto SER muy líquida, con muchos puntos. Entonces, después, en función de tus perspectivas, es ubicarte a lo largo de la curva donde vos te sentís más cómodo, ¿no? Que vos fijate que es un poco, si se quiere, con lo que jugó el Tesoro al emitir el dólar link, ¿no? Tenías muchos corporativos pequeños yendo largo y yo dije, yo tengo que ofrecer algo relativamente corto, muy líquido. O sea, es una cuestión de jugar a lo largo de la curva, me parece. Ahora, pensando en el inversor minorista, digamos, todo el mundo está muy dolarizado, esto es obvio. El tema es si se da un clic, y ahí lo introdujo también Adrián, pero ya nos metemos muy en la psicología del inversor, el clic que se dio en los 2000, después de la convertibilidad, la gente también estaba muy dolarizada, y en un momento dijeron, no, para estos dólares, me queman los dólares, no los pesos, y quiero empezar a hacer algo con esto, me quiero meter en un pozo para invertir, quiero comprar acciones, si me quedo en dólares voy a terminar perdiendo porque el tipo de cambio está planchado. No sé si en algún momento llegaremos a ese punto. Hoy parece lejos, parece que está lejano, pero bueno, eso también puede llegar a revertirse. Yo no lo veo en el corto plazo que esto vaya a suceder, pero bueno, oportunidades hay, ¿no? El tema de un pozo para meterse en un inmueble y estas cosas, está muy barato ahora. Sí, a O ver, sea, yo creo que eso hoy es un poco diferente porque estamos a otro nivel de nominalidad, ¿no? Eh, digamos, en la post-convertibilidad tuvimos después un salto inicial de precios relativos que se acomodaron, tuvimos una estabilidad bastante duradera de precios que hoy no tenemos, ¿no? Entonces eso es un problema porque el que está dolarizado también tiene eso en cuenta a la hora de proteger su capital. Más allá de eso, creo que también es una función de, bueno, por un lado el costo de oportunidad de esos pesos, ¿no? Que hoy en términos reales está siendo negativo, digamos, cuando uno piensa en las tasas de interés más relevantes para el ahorrista promedio, están siendo negativas en términos reales, con lo cual no es un costo de oportunidad que está quemando. Y después depende de la confianza. Depende de la confianza para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a salir de mis dólares para o invertir en pesos o invertir en cualquier activo, digamos, sea real o financiero vinculado a Argentina. Y eso se va a lograr con confianza. No veo otro camino. Sí me parece importante destacar que es muy común mencionar que el tipo de cambio implícito está muy alto en términos reales, y eso es cierto, está muy alto cuando uno lo mide en términos reales, pero es muy importante recordar que las variables financieras siempre reaccionan primero que las demás, ¿sí? Y ese tipo de cambio que hoy puede parecer muy alto en términos reales puede simplemente estar descontando una tasa de inflación futura bastante mayor que la actual, y que cuando uno lo mire, digamos, a mediano plazo en términos reales no haya sido una locura. Ahí es donde entra en juego la estrategia de inversión de cada uno, ¿no? Si uno tiene como cierto grado de convicción de que no se va a desanclar completamente la nominalidad, entonces puede tener sentido
desarmar parte de los dólares para buscar alguna estrategia a hacer, por ejemplo, para decir, bueno, entonces la inflación le va a ganar a ese tipo de cambio en un periodo de tiempo de, qué sé yo, un año por decir algo, bueno, esa estrategia puede tener sentido, pero depende de que la nominalidad no se nos desancle, ¿sí? Clarito, clarito. Cristian, ¿querés comentar algo para el cierre? Mira, a ver, me parece que es bastante importante lo que dijo recién Adri, porque se empalma con con tu pregunta original, dólar versus hard dólar. Me parece que una de las preguntas más importantes que teníamos con inversores desde el jueves pasado a la tarde, cuando se anunció que iban a emitir, es, che, ¿qué hacemos? ¿Vendemos productos hard dollar y nos vamos al dólar link? Pensando exactamente en esa cuenta que plantea Adrián, de ojo que el tipo de cambio real implícito en el contado con liquidación está muy alto. La verdad es que eso puede ser un error de visión, y que ahí es donde apuntó un poco cuando yo decía, hay una cuestión de timing, ¿no? O sea, cuando tengamos, si se quiere, un programa que ancle expectativas, que fortalece la opción de los bonos hard dollar con respecto a los dollar link, y después, a la hora de pensar una estrategia dollar link o con algún tipo de cobertura, tiene mucho más sentido apostar a algo que además de vuelta evite la transición, porque si hay una corrección en el tipo de cambio, vos vas a tener que vender el bono o el producto que vos tengas e ir a otro papel, otro tipo de bicho, siempre pensando en pesos, ¿no? Sí, dejando de lado las opciones en dólares. Y, y, y tal vez tiene sentido si tenés espacio financiero, ya directamente posicionarte, por ejemplo, en CERES, ¿no? Decir, bueno, acá, si yo sé que de manual, Argentina, hubiera una devaluación, tengo que ir a moverme a un producto SER y sé que ese va a ser el movimiento racional. Evitate el problema de la puerta 12. Me parece que si se quiere, hay que tener mucho cuidado a veces con mirar las fotos, ¿no? O sea, creo que ese es el mensaje más importante. Es decir, che, me voy a dólar link, me voy a dejar dólar, o me voy a hacer a Bandar mirando las fotos, mirando las variables uno cree que son reales y dice, che, esto es una tontería, y no lo son, por lo que acaba de explicar Adri. Clarito. Bueno, son las 7 en punto, así que nos quedamos con un montón de reflexiones, muchos temas para pensar sobre todo, ¿no? Para ver dónde cada uno piensa que estamos parados. Me parece que estuvo buenísimo el punto de vista que nos dieron Adrián, Cristian, con el tema del dólar, la brecha, qué está pasando con el mercado de bonos. Es un momento, pero al final del día caemos siempre en la palabra confianza. Digamos, se deja de lado toda la parte técnica y terminamos con la confianza. Me parece que eso es lo que sobrevuela cada una de estas charlas y el momento que estamos pasando, ¿no? En la medida que no se recupere la confianza va a ser duro esto. Ahora, si se empieza a recuperar la confianza, bueno, las variables se pueden ir acomodando. Adrián, bueno, gracias, Gracias a vos, Pablo. Un abrazo, quédense porque hay una encuesta. Así que antes de despedirnos, ahí está la encuesta, así la contestan rápido y podemos tener un buen feedback de todos ustedes. Adrián, Cristian, un abrazo grande, placer, cumplimos perfecto con los horarios, nos llevamos tareas para el hogar. Yo me quedo pensando, ahora el fin de semana largo, voy a repasar la charla, pues hablamos un montón de cosas. Muchas gracias. Soy masoquista. Igualmente. Un abrazo y gracias a todos. Chao. Abrazo. Descansen, pásenla bien y nos estamos viendo. Gracias Gracias, a igualmente. SBS.